Dinámica rotacional. Para introducirnos en el tema de la dinámica rotacional, vamos a explicar algunos conceptos como rotación. Rotación es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo de forma que, dado un punto cualquiera del mismo, éste permanece a una distancia constante de un punto fijo. Por ejemplo, tenemos el movimiento de rotación de nuestro planeta, que todos sabemos que se desarrolla sobre un eje al que le llamamos eje terrestre. Entonces, este es un movimiento de rotación. Veamos también qué es el torque. El torque se representa con la letra griega tau y es una medida de la fuerza que puede hacer girar que un objeto gire entonces alrededor de su eje. Su unidad es Newton por metro. Bien, entonces el torque, con su símbolo tau, entonces no es más que la fuerza que se aplica a un objeto y que le provoca un movimiento de rotación. Por ejemplo, vemos esta llave ajustable que tenemos acá, tiene un brazo de palanca y también tiene la función de hacer girar, por ejemplo, un tornillo al cual se puede socar o se puede aflojar este dichoso tornillo. Por lo tanto, nosotros vemos de que esta llave, si le aplicamos una fuerza, vamos a ver de que provoca un movimiento de rotación o está provocando un torque. Bien, nosotros también sabemos de que si esta fuerza la aplicamos cerca del eje de rotación, entonces, por ejemplo, lo hacemos en este caso, como está expresado en esta figura, entonces nosotros vamos a necesitar de una fuerza mayor para poder provocar ese torque, o sea, para poder provocar esa fuerza que haga girar ese tornillo. Pero si nosotros aplicamos la fuerza en un extremo de nuestra llave, entonces vamos a ver que necesitamos mucha menor cantidad de fuerza para hacer provocar ese giro, o sea, para provocar ese torque. Bien, entonces la fórmula para calcular el torque es igual a la fuerza multiplicado por el brazo de la palanca, al que le vamos a llamar más adelante radio. El torque, la letra tau corresponde al torque, F representa la fuerza y B al brazo de la fuerza, es decir, la distancia entre el eje de rotación y el punto de donde se aplica la fuerza. Hagamos problemas de torque. Número 1. Se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura. Si el brazo de palanca R es igual a 30 centímetros y la fuerza que se aplica de forma perpendicular al brazo de palanca es de 100 newton, ¿cuál debe ser el valor del torque? Bien, tenemos una llave nuevamente ajustable donde vamos a aplicar una fuerza perpendicular al brazo de palanca. Perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados. Esta fuerza es de 100 newton. Y el brazo de la palanca, o sea, la distancia o el radio que hay desde donde se aplica la fuerza hasta el eje de rotación, es de 0.3 metros o de 30 centímetros. Vemos que convertimos los datos en unidades siempre del sistema internacional. 30 centímetros lo dividimos entre 100 y nos da 0.3. Bien, aplicando la fórmula del torque, entonces el torque es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Como es perpendicular, ahorita la fórmula nos queda simplemente como torque y fuerza por distancia, pero más adelante vamos a ver que si ya hay un ángulo de inclinación donde se aplica la fuerza, entonces vamos a tener que utilizar la fórmula torque va a ser igual a la fuerza por el radio por el seno de ese ángulo. En este caso sí hay un ángulo que es de 90 grados, pero todos sabemos que el seno de 90 grados es 1, por lo tanto la fórmula nos queda simplemente torque va a ser igual a 100 newton por el radio, que son 0.3 metros. Si multiplicamos 100 por 0.3 nos da 30 newton por metro. Significa que aquí estamos aplicando un torque sobre este tornillo, por ejemplo, que es de 30 newton por metro. Características del torque. El torque mostrado es horario o antihorario. Bien, en este ejemplo el torque es antihorario. ¿Por qué vamos a decir antihorario? Es antihorario porque si estamos aplicando la fuerza hacia arriba, entonces se va a hacer un movimiento de esta forma. Es decir, un movimiento en contra de las manecillas del reloj.
Nosotros sabemos que las manecillas de reloj vienen en esta disposición. Se están moviendo en esta forma. Por lo tanto, si el movimiento es antihorario, como el que estamos desarrollando aquí, es decir, es en contra de las manecillas del reloj, entonces ese torque se va a llamar antihorario. Y cuando el torque es antihorario, se considera positivo. Cuando el torque, por ejemplo, si esta fuerza nosotros la hacemos, en vez de hacerla para arriba, la hacemos para abajo, entonces el torque va a ser de esta otra forma. Va a venir de acá y va a girar hasta este lado. Por lo tanto, entonces vamos a tener un torque horario, es decir, un torque negativo. Muy bien, entonces esto es importante que aprendan las características. Si el movimiento es en contra de las agujas del reloj, el torque es antihorario y es positivo. Si el movimiento es a favor de las manecillas de reloj, como está en esta animación, entonces el torque es horario y es negativo. Hagamos un ejemplo donde la fuerza no es perpendicular, sino que tiene un ángulo de inclinación. Se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura. Si el brazo de palanca R es igual a 30 centímetros y la fuerza que se aplica al brazo de palanca es de 100 newton, con un ángulo de 40 grados, ¿cuál debe ser el valor del torque? Vean que es un ejemplo similar al anterior, lo único que el ángulo de aplicación de la fuerza es de 40 grados. Hay un ángulo de inclinación donde se aplica el vector fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el torque? Entonces vamos a aplicar la fórmula torque es igual a la fuerza multiplicada por el radio y multiplicado por el seno del ángulo. Por lo tanto, el torque empezamos a sustituir, la fuerza es de 100 newton, el radio es de 30 centímetros, que convertido en unidades del sistema internacional es 0.3 metros, multiplicado por el seno de 40. Si hacemos todo esto en nuestra calculadora, vemos que el torque que nos da es de 19.28 newton por metro. Bien, entonces en este video hemos dado una pequeña introducción de lo que es el torque. Ya en un próximo video continuaremos desarrollando más ejercicios sobre el tema dinámica rotacional y en este caso particular hablando del torque.